Nos situamos en el mundo de la nada, un mundo alejado de multiversos y mundos paralelos. Y es que Zeus, el padre de todo, había decidido echarle una mano a su hijo Poseidón, el dios de los mares, quien deseaba volverse más fuerte y vengarse de Shen, el Saiyajin con título de dios progenitor. Sin embargo, Poseidón tenía moretones y cortes tanto en su cuerpo como en su rostro, el resultado de un entrenamiento intenso con su padre. Admito que tus golpes se volvieron aún más sólidos, pero te falta demasiado para siquiera llegar al nivel de tu hermano Tyr, diría Zeus. Una vez que vuelva a superar el poder de Tyr, todo irá fácil desde ahí, alcanzaré el poder de Shen y lo voy a sobrepasar, diría Poseidón con absoluta confianza. Seré directo y duro contigo, es imposible que puedas superar el poder de tu hermano, él fue maldecido por tu madre, tiene la inmortalidad más poderosa, es incapaz de sentir dolor, tanto emocional como físicamente, su potencial parece al de un Saiyajin, no tiene límites, ahora lo entiendes, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Un ángel prodigio, no me importa, sea como sea voy a alcanzar su poder, una vez más, de lo demás no importa, diría Poseidón. Admiro tu confianza, sigue así, la necesitarás, fueron las palabras de Zeus y este se fue directamente hacia el ataque a una velocidad bestial. Aquí viene, es aún más veloz que antes, ¿me estará tomando en serio? Solo hay una forma de saberlo, se diría Poseidón en sus pensamientos, y este se preparaba para bloquear el siguiente golpe. Muy lento, diría Zeus, y este sin dudar le conectaría un certero y crítico derechazo en el hígado a su hijo. Volvió a incrementar su velocidad, no lo vi venir, eran los pensamientos de Poseidón mientras escupía sangre y sentía un intenso dolor, recibió un letal golpe en un punto vital. ¿Lo ves, hijo? Aún tienes mucho que aprender si deseas alcanzar a tu hermano, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Regresando al Olimpo, nos situamos en lo más alto de las montañas, en el hogar del ángel de la muerte. El dios de la oscuridad Erebos tenía toda su atención ante la batalla que se está realizando en el campo de batalla, asombrado ante el poder del Saiyajin semidemonio. Veo que a ambos les fue de maravilla en la dimensión de bolsillo, el poder del señor Vegeta alcanza un terreno que supera con cierta facilidad el poder de mis hermanos y hermanas, diría Tyr. ¿Qué tipo de entrenamiento realizaron ustedes dos? No hay manera que se hayan vuelto increíblemente fuertes en tan solo 10 días en esa dichosa dimensión de bolsillo, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Aquí en el mundo exterior fueron 10 días, pero allá dentro fueron 10 años, Vegeta incluso entrenó incluso más duro que yo, hizo el triple de esfuerzo con un único objetivo, jamás lo había visto entrenar de esa manera, diría Kakaroto. Su único objetivo, la venganza, el señor Vegeta está usando su odio y sed de sangre para volverse aún más fuerte, el odio y sed de sangre en combinación puede resultar ser muy peligroso, lo he experimentado a primera mano, el señor Vegeta se ha convertido en el señor de la sangre, Kakaroto, ¿sabes lo que esto significa? Diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Sí, no pinta nada bien, podría salirse de las manos, diría Kakaroto también acompañado de una expresión seria. ¿A qué se refieren? Ambos parecen muy tensos, diría Erebos. Tyr, por favor, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. Vegeta ha alcanzado la forma Shura, una transformación de doble filo, que solamente pueden alcanzar los demonios puros, tal como los del clan Hellsing. La forma Shura significa cuando un demonio se ha vuelto sediento de batalla y que matará a cualquiera o cualquier cosa por emoción o placer, incluso no reconocerá a sus aliados, a menos que hayas hecho un pacto con él o ella, diría Tyr. Eso es la transformación Shura. ¿Cómo un demonio puede llegar a ser tan peligroso? ¿Cómo sabes todo eso? Diría Erebos. En el pasado fui enviado por padre a acabar con demonios, debía estar informado todo acerca de ellos, son nuestros enemigos por naturaleza, diría Tyr. Eso es correcto, eso significa convertirse en un Shura. La pelea se complicó a un punto en que Vegeta no tuvo más opción que usar esa transformación, sin embargo no es fácil de alcanzar aunque seas un demonio, no importa cuánto odio y sed de venganza puedas experimentar, también se necesita un régimen de entrenamiento extremo, tal como lo hizo Vegeta, y para no caer en el derramamiento de sangre, debes tener una absoluta fuerza de voluntad para evitar perder el control, diría Kakaroto con un tono grave en su voz.
Sin embargo, Tyr se había quedado en silencio, este se encontraba tratando de controlar su respiración, era evidente que algo estaba pasando. Tyr, no te ves muy bien, estás muy tenso, diría Erebos. Tyr está conteniéndose, Vegeta al convertirse en el Señor de la Sangre trascendió a un demonio de alto nivel, su poder es tan grande que desafía involuntariamente a los ángeles, yo poseo la sangre de ambos, lo que me hace inmune, diría Kakaroto. Ahora lo entiendo, Tyr debes calmarte, ese Saiyajin Vegeta no es el enemigo, diría Erebos. Se preocupan demasiado, puedo mantener a raya mis instintos, diría Tyr. Sé cómo ayudar, acompáñame, diría Kakaroto mientras tenía una expresión. Mientras tanto en uno de los tantos campos de entrenamiento, donde se realizan los acontecimientos de la batalla final. Vegeta había liberado un poder fenomenal, su sed de sangre y odio era sentido por todo el mundo, la transformación Shura había sido liberada. Vegeta, no te contengas, acaba con él, sin compasión, sin misericordia, él jamás la tuvo, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa. ¡Qué poder más abrumador y aterrador! El poder de Vegeta es diferente al de Goku, el poder de Goku era increíble y supremo, pero el poder de Vegeta es aterrador, escalofriante, eran los pensamientos de la diosa Artemisa. ¿Qué tenemos aquí? No pareces el Vegeta que solía conocer, te ves diferente, puedo sentir tu odio hacia mí, pero no canten victoria, no importa lo fuerte que te hayas vuelto, pero jamás podrás derrotarme, solo mira a tu amigo por allá, él tampoco tuvo oportunidad, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Sin embargo, Vegeta le dedicaría una sonrisa sádica a Shen en ese momento y su sed de batalla y sangre empezaban a arder. Acaba con él, Vegeta, es tu momento, diría Leviatán también con una sonrisa sádica. Es cierto, ahora luces diferente, pero derrotarme... No digas tonterías, Vegeta jamás podría hacerlo, diría Shen mientras tenía una sonrisa y al momento perdería de vista a Vegeta. Y es que Vegeta se había ido al ataque a una velocidad sorprendente, era 10 veces más veloz que antes, nadie fue capaz de verlo. Shen estaba sorprendido, apenas había pestañeado y perdió al instante de la vista a Vegeta y de un momento a otro ya se encontraba al frente. Vegeta sin duda le conectaría una patada con todas sus fuerzas a Shen en toda la mandíbula al extremo que se escucharía un crujido. Shen no podía creer el repentino cambio en velocidad de Vegeta, y no solo eso, sino también la gran fuerza que poseía ahora. El Saiyajin desatado nuevamente lo golpearía sin contenerse, esta vez conectándole un poderoso rodillazo en el abdomen. Shen sintió la verdadera fuerza de Vegeta al momento de sentir ese tremendo impacto, entendió que no era el mismo Vegeta de antes. Muere insecto, alzaría la voz Vegeta y esta vez le conectaría un devastador derechazo en toda la mandíbula. Shen había escupido sangre, no podía creer que no era capaz de leer los movimientos de Vegeta, era demasiado veloz. Sin embargo, Vegeta una vez más le conectaría un poderoso golpe en la mandíbula, esta vez había sido un izquierdazo. ¿Qué sucede con él? ¿De dónde saca tanta fuerza? Eran los pensamientos de Shen mientras no paraba de recibir golpes. Entonces Vegeta había comenzado a golpear sin contenerse y con violencia extrema a Shen en toda la cara con una poderosa ráfaga de puñetazos letales. Shen recibía críticos golpes en toda la cara, le era imposible de creer que aquel Saiyajin que aplastó como a una hormiga, ahora le estaba dando una paliza. No puedo creer lo que estoy viendo, Shen no puede defenderse ante esa ráfaga de golpes, Vegeta parece un relámpago, sus movimientos son tan rápidos que sus brazos se desdibujan, diría Artemisa y realmente estaba impactada ante lo que presenciaba en carne y hueso. Vegeta, te has vuelto increíblemente fuerte, no lo dejes respirar y acaba con él, se diría Goku en sus pensamientos quien empezaba a recuperarse de la paliza. La transformación Shura, nuestro as bajo la manga de último recurso, es arriesgado, pero gracias al pacto que hice con Vegeta podrá escucharme y no perder el control, se diría Leviatán en sus pensamientos. Y entonces para finalizar la lluvia de golpes letales, Vegeta le conectaría un último puñetazo directo en la cara, provocando que Shen retroceda muchos metros y escupa saliva, le era surrealista creer por lo que estaba pasando. Vegeta tenía una sonrisa confiada, además su instinto asesino, sed de sangre y odio crecía con cada segundo, estaba disfrutando demasiado aplastando a Shen y había entrado en éxtasis. Suficiente, tú jamás me vencerás, diría Shen quien se había recuperado de la paliza y al instante le habría arrojado un puñetazo demoledor a Vegeta.
Sin embargo, Vegeta había desviado el brazo de Shen con facilidad, y al instante le conectaría un poderoso puñetazo en el hígado. Shen sentiría un terrible dolor de inmediato, por unos segundos se había quedado inmóvil y sin aire. Y entonces Vegeta comenzaría de nuevo su ataque, esta vez este comenzaría a golpear repetidamente y con todas sus fuerzas el abdomen de Shen, golpeando con gran velocidad y potencia sus puntos vitales. Shen de nuevo no podía hacer nada para defenderse, a diferencia de la paliza que recibió por Goku, esta era peor, Vegeta era totalmente agresivo. Vegeta no paraba de golpear con fuerza, en su mente pasaba el oscuro recuerdo de aquella noche, donde perdió a su esposa a manos del sujeto que tenía enfrente y no pudo hacer para evitarlo. Shen era incapaz de hacer algo al respecto, sentía como sus órganos vitales eran golpeados simultáneamente sin compasión, hasta ahora nadie había sido capaz de penetrar su dura musculatura, pero Vegeta con sus poderosos golpes era la excepción. Para finalizar con la letal ráfaga de golpes críticos, Vegeta con todas sus fuerzas le conectaría un derechazo en toda la mandíbula. Shen de inmediato escupió sangre y fue lanzado a gran velocidad y fuerza hacia una montaña, destruyendo todo a su paso hasta generar una cortina de polvo. Pagarás por todo, no eres más que un simple insecto, diría Vegeta acompañado de una sonrisa sádica. El lugar donde Shen fue lanzado había quedado destruido, el polvo poco a poco se iba disipando, los espectadores finalmente verían a Shen entre los escombros, con múltiples moretones y cortes en todo su cuerpo, no había duda, recibió una letal paliza. Leviathan no diría nada, pero se notaba que estaba disfrutando de cómo su esposo limpiaba el piso con Shen, estaba disfrutando su venganza. Me cuesta trabajo creer lo que veo, hace un momento Shen parecía ser invencible, venció a los hijos de Zeus con el mínimo esfuerzo y Goku con ese increíble poder no pudo hacer mucho, pero de repente aparece Vegeta totalmente fuera de este mundo luego de estar más de una semana entrenando con Kakaroto, me pregunto qué tipo de entrenamiento realizaron en esa dimensión, eran los pensamientos de una atónita Artemisa ante tales eventos. Vegeta tiene la ventaja, Shen hasta el momento ha sido incapaz de ponerle un dedo encima, no tiene oportunidad de liberar ese poder sorprendente con el que me derrotó, debo advertirle a Vegeta que acabe con él de una vez antes que sea demasiado tarde, se diría Goku en sus pensamientos. No obstante, Vegeta no tenía intención de acabar con Shen aún, querría seguir jugando con él por todo el daño que les ocasionó, querría hacerlo sufrir. No tienes rivales Vegeta, eres el guerrero perfecto, diría Leviathan hasta que sería interrumpida por una voz. Vegeta, acaba con él lo antes posible, él aún no demuestra su verdadero poder, no lo permitas, alzaría la voz Goku quien se había puesto de pie. Tranquilo, tú descansa, todo estará bien, Vegeta sabe lo que hace, diría Leviathan mientras tenía una sonrisa arrogante. Por un momento lo había olvidado, ese monstruo aún tiene ese poder oculto con el que derrotó a Goku, se diría Artemisa en sus pensamientos. Lo digo en serio, darle tiempo para recuperarse sería el peor error cometido, su poder es aún más grande, acaba con él, Vegeta, volvería a alzar la voz Goku. Leviathan se había quedado en silencio mientras miraba con atención a Goku, pero también había dirigido su mirada hacia Shen, que aún permanecía en los escombros, pensando en todas las probabilidades. Sin embargo Vegeta tenía una sonrisa sádica, era claro, quería hacer sufrir aún más a Shen y para luego acabarlo a golpes. De acuerdo, eres muy molesto Goku, justo cuando estaba disfrutando ver a mi esposo en acción, pero te escucharé esta vez, diría Leviathan. Ella me escuchó, pero Vegeta lo hará. Desde que liberó ese poder no ha dicho mucho, parece alguien de pocas palabras y no parece tener control de sí mismo, se diría Goku en sus pensamientos. Ese desgraciado de Vegeta como se volvió tan fuerte. Conozco a demonios con él, ninguno era tan fuerte, incluso los líderes del clan Hellsing no lo eran, pero Vegeta se volvió excesivamente letal en apenas unos meses, me enorgullece que mis genes no se han diluido del todo, sin embargo Vegeta me las va a pagar, no le perdonaré esta humillada, solo necesito unos minutos para recuperarme, admito que conectó buenos golpes, se diría Shen en sus pensamientos. Vegeta escúchame, acaba con él, no debes mostrar misericordia, sé que acordamos hacerlo sufrir hasta el último segundo de su vida, pero recordemos que él también es un Saiyajin, no sabemos lo que puede llegar a pasar si le damos al menos una sola oportunidad, diría Leviathan mientras tenía una expresión seria.
Vaya, ella le ha dado la orden que basta de juegos, pero el odio y sed de sangre que desprende Vegeta me hace sentir escalofríos, es como una bestia descontrolada, no creo que la escuche, se diría Artemisa en sus pensamientos. Y entonces una vez más todo el Olimpo había comenzado a ser sacudido por una gran ola de poder que se sentía en cada rincón. Vegeta había comenzado a liberar una increíble cantidad de poder, odio y sed de sangre. Vegeta justo en ese momento había juntado ambas manos, una poderosa esfera de ki se habría comenzado a formar en sus manos y es que se trataba del poderoso resplandor final. Vegeta había aceptado la orden de su esposa. Ese gusano de Vegeta quiere acabar con la pelea, creí que nos estábamos divirtiendo, rayos, debo moverme, pero ahora mismo, de lo contrario esto podría resultar ser fatal, se diría Shen mientras vería la excesiva cantidad de ki que se formaba en las palmas de las manos de Vegeta. ¡Qué increíble cantidad de ki se reúne en un solo punto! El Olimpo no ha dejado de temblar, se diría Artemisa. Hazlo Vegeta, acaba con él para ponerle fin a esta etapa de nuestras vidas, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa. Y entonces Vegeta sin contenerse, con odio en sus ojos finalmente habría lanzado el poderoso resplandor final directo hacia Shen, con la intención de pulverizarlo y mandarlo al infierno. Buena pelea Vegeta, realmente tú y Goku me sorprendieron, ambos se fortalecieron en un tiempo muy corto, dejaron de ser simples gusanos, eran los pensamientos de Shen mientras vería ese devastador ataque a punto de impactarle. Esto es peligroso, ese ataque de ki tiene suficiente energía para generar una explosión masiva, debo alejarme, se diría Artemisa. Y entonces una catastrófica explosión se daría al momento del impacto, una explosión tan potente que hizo sacudir el Olimpo, sin embargo al ser creado por las manos del padre de todo había resistido dicha explosión, es más, las ondas expansivas salieron de la atmósfera del Olimpo, provocando que planetas cercanos sean pulverizados de inmediato, sin embargo eran planetas completamente deshabitados, pero no había duda alguna, el resplandor final había provocado caos en el Olimpo. Mientras tanto en lo más alto de las montañas, en el hogar del Ángel de la Muerte. Aquí estamos lejos de mi cabaña, no deseo que sea destruida porque tengo el presentimiento que esto se trata de una batalla, diría Tyr. Tus especulaciones son sorprendentes, estás tenso y tu deseo de pelear arden por dentro, al ser mitad ángel y mitad demonio no me afecta, pero a ti sí, entonces ¿qué te parece un combate para liberar esa frustración? Diría Kakaroto. No sé si esto es lo mejor, hay cosas más importantes que mi situación, por ejemplo Shen, diría Tyr. Shen está en buenas manos y no lo digo de mejor manera, Vegeta lo está destrozando, Shen no ha lanzado ni un solo golpe, y lo importante, tu mirada te delata, mueres por ganas por saber en qué tipo de ángel me he convertido, a diferencia de los demás dioses, tenías mucho interés en el entrenamiento de Azazel y es comprensible, lo he notado yo mismo, somos muy pocos ángeles, diría Kakaroto. Supongo que me atrapaste, Kakaroto, deseo ver en qué tipo de ángel has trascendido, muéstrame, diría Tyr y justo en ese momento su mirada había cambiado y también su apariencia, este había liberado su maldición. De acuerdo, la verdad es que no planeaba mostrarle mi poder a nadie, esta transformación la estaba reservando para Shen por si las cosas se le complicaban a Vegeta, diría Kakaroto. Transformación. Ahora mi curiosidad es mayor, se diría Tyr en sus pensamientos. Y entonces, Kakaroto habría cerrado sus ojos, una increíble cantidad de energía pura y angelical había comenzado a desprender su cuerpo, su ki estaba creciendo sin ningún medidor de límite, Kakaroto estaba desatando su otra parte. Increíble, está relajado y su ki es increíblemente grande, se diría Tyr acompañado de una mirada seria. Entonces una gigantesca esfera de energía había rodeado todo el cuerpo de Kakaroto, su ki era tan grande que llegaba hasta incluso a otros multiversos, se trataba del nacimiento de un nuevo arcángel. Hasta la fecha, soy el único ángel que trascendió hasta convertirse en un arcángel y tal parece que no seré el único, diría Tyr asombrado y emocionado ante lo que estaba por suceder. La esfera gigante de energía angelical poco a poco iba siendo absorbida por Kakaroto, en toda la historia de la vida y la muerte, había existido un solo ángel que trascendió hasta convertirse en un arcángel, sin embargo, eso había cambiado, ahora un nuevo arcángel acababa de nacer, donde Kakaroto se encontraba se había dado un destello que iluminaba toda la montaña, el poder de Kakaroto llegaba en dimensiones alternas, mundos paralelos y multiversos, sin duda, ese gigantesco ki había llegado a un lugar desconocido
desconocido, donde captaría la atención de un tal comandante con una melena carmesí. Tyr esta vez tenía una expresión seria, atento ante lo que estaba por ver, no le importaba nada más, incluso se había olvidado de la feroz batalla entre Shen y Vegeta, este tenía toda su atención en su sobrino. Kakaroto habría salido entre el humo, con una apariencia distinta a lo que ha visto el ojo de cualquier criatura o ser. Kakaroto se acababa de convertir en el segundo arcángel en haber renacido, su apariencia lo decía todo y esos impactantes ojos azules, representaba la deidad angelical con esos imponentes ojos de Dios. El arcángel de la muerte se había quedado atónito y sin palabras, por primera vez sentía una emoción inexplicable, y es que había nacido uno igual a él, uno diferente a lo que ha visto el mundo. Y bien, ¿qué te parece? Este poder tenía reservado para Shen, pero ahora eres el primero en verlo, aún no lo comprendo del todo, lo único que puedo decir es que me siento invencible, diría Kakaroto y Kakaroto le había demostrado al arcángel de la muerte que había trascendido hasta convertirse en el segundo arcángel en haber renacido, su poder era tan grande que incluso los seres más poderosos de muchos multiversos habían sentido ese grandioso poder. Un ángel que trasciende hasta renacer como un arcángel, en toda la historia de la vida y la muerte, había renacido nada más un ángel, pero ahora son dos. Kakaroto, agradezco el honor de presenciar tu ascenso, diría Tyr. No es para tanto, sé que es un poder fenomenal, pero créeme cuando digo que apenas puedo soportar esta cantidad de poder que fluye hasta mis venas, incluso puede que caiga desplomado en algún momento, pero antes que eso ocurra, vamos a pelear, diría Kakaroto y había disminuido lo más posible su poder, debido a que se trata de un combate amistoso y no desea destruir el Olimpo entero. Mi sed de batalla y enfrentar a Vegeta han disminuido, todo gracias a ti Kakaroto, lo menos que puedo hacer es aceptar el reto, además, será todo un placer enfrentar a otro arcángel, diría Tyr y había comenzado a desprender un increíble poder, sin embargo era claro que al igual que Kakaroto se contenía para no destruir su hogar. También estoy ansioso por pelear con Tyr, ha mejorado demasiado su poder desde la batalla contra Black, su potencial sin duda es parecido al de nosotros los Saiyajines, una lástima que esto se trate de un combate amistoso, quizás algún día podremos pelear sin contenernos, podría ser interesante, se diría Kakaroto en sus pensamientos y se preparaba para atacar. Estoy listo, por supuesto que lo soy, se diría Tyr en sus pensamientos, y al levantar la mirada notaría que el puño de Kakaroto ya se encontraba a centímetros de tocar su rostro. Y es que Kakaroto se habría lanzado al ataque, apenas dio un paso hacia adelante y su monstruosa velocidad actuó en secuencia, era tan veloz que su puño ya estaba por golpear al dios de la velocidad. Es veloz, como yo, serían los pensamientos de Tyr y a una velocidad suprema había bloqueado el puñetazo de Kakaroto en el último momento. Lo que de inmediato provocaría múltiples ráfagas de viento hasta convertirse en un tornado arrasador, a pesar que Kakaroto se estaba conteniendo había hecho sacudir el Olimpo entero. ¿Qué es esta fuerza? Pude sentir como su grandioso ki se disminuyó en un 60% pero su fuerza sigue siendo descomunal, puedo sentir mi antebrazo entumecido, se diría Tyr en sus pensamientos y había retrocedido para tomar distancia. Es increíble, por eso tiene muy bien merecido el título como dios de la velocidad. Lance uno de mis mejores golpes, el golpe de la pulgada, un golpe donde canalizó mi energía para soltar un veloz y crítico golpe a un punto vital, pero aún así él lo bloqueó, era de esperarse, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras tenía una leve sonrisa. Mi brazo recibió un poco de daño, pero no es problema el no poder sentir el dolor, pero ahora es mi turno, se diría Tyr y en sus ojos se notaba el fuego que empezaba a arder en su interior por el combate. Aquí viene, está muy ansioso, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Y entonces así fue, Tyr demostraría por qué lo llaman el dios de la velocidad, el ser más veloz, en un parpadeo ya se encontraba frente a Kakaroto con una ráfaga de golpes, un combo letal de 10 golpes rápidos y precisos, que superaban la velocidad de la barrera del tiempo. No obstante, sorprendentemente Kakaroto vería esa ráfaga de golpes en cámara lenta, su velocidad y reflejos eran tan elevados que vería los golpes del ser más veloz en cámara lenta, donde tenía la oportunidad de también predecir que esos golpes iban a puntos vitales. Todo pasaría rápidamente, Tyr lanzó una combinación letal y veloz de golpes precisos a puntos vitales, pero todos fueron esquivados por Kakaroto sin problema alguno, demostrando su increíble agilidad y reflejos.
Impresionante, es la primera vez que mi percepción cambia, creí que en verdad conectaría mis golpes, pero de repente desapareció de mis propios ojos a gran velocidad, ni siquiera pude verlo, se ha vuelto más veloz que yo. Se diría Tyr en sus pensamientos mientras tenía una expresión seria. Kakaroto se encontraba de brazos cruzados acompañado de una leve sonrisa, y es que ahora con su ascenso, se sentía totalmente invencible. Mientras tanto cerca de la cabaña del Arcángel de la Muerte, donde se encuentran el dios de la oscuridad. ¿Qué rayos está sucediendo por allá? Puedo sentir el ki desatado de Tyr, pero ese otro ki de quién rayos es. Es inmenso, ¿qué estoy diciendo? Claro que se trata de Kakaroto, ¿qué rayos le sucedió allá dentro de esa dimensión? Su ki es tremendo que hizo sacudir el Olimpo, pero quizás sea mi imaginación o esté equivocado, pero pude sentir que su ki por unos momentos superó con creces el poder de Vegeta y Shen juntos, se diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Regresando al lugar de los acontecimientos, en la batalla final entre el Saiyajin legendario y el Saiyajin semidemonio. Shen fue brutalmente golpeado por Vegeta sin tener oportunidad de defenderse, y es que el Saiyajin orgulloso desató todo el odio, sed de sangre y venganza, desatando la transformación Shura, con la que obtuvo un poder formidable lo suficiente para darle una paliza al padre de todo Saiyajin y finalizar con un poderoso resplandor final con la intención de pulverizarlo y enviarlo al infierno. El resplandor final generó una explosión catastrófica, tanto que los presentes tuvieron que alejarse del lugar, incluso los dioses como Azazel, Hércules y Baldur escaparon al último momento después de despertar en el último momento. El ki del Saiyajin legendario no se podía sentir en ningún lado, todo indicaba que fue erradicado por el ataque de ki más poderoso y brutal del Saiyajin semidemonio, el resplandor final. Que acaba de pasar, creí que el Olimpo había sucumbido ante la destrucción, fue ese Saiyajin el causante, tampoco puedo sentir el ki de ese monstruo, diría Azazel mientras tenía una expresión seria. Creí que por un momento moriría a manos de esa explosión, ese Saiyajin ha perdido la cabeza, diría Hércules. Solo miren sus ojos, notarán que no es normal y sobre todo su ki lo confirma, diría Baldur. Eso no importa, lo importante es que ese Saiyajin nos acaba de salvar, nos guste o no, es un guerrero que ha salvado el Olimpo de la destrucción, diría Hércules. Rayos, otro Saiyajin que supera mis poderes, ¿cómo pueden ser tan poderosos? Se supone que somos los hijos de Zeus, eran los pensamientos de un frustrado y furioso Baldur. Mientras tanto en otro lugar cercano al origen, de donde estalló la catastrófica explosión. Eso estuvo cerca, creí que el Olimpo sería destruido, pero a veces olvido que este mundo fue hecho por las manos de Zeus, se diría Artemisa en sus pensamientos. Vegeta, me alegra mucho que hayas cumplido con tu venganza, lo necesitabas, ahora que ha vuelto tu esposa eres diferente, parece que recuperaste tu humanidad, se diría Goku en sus pensamientos. Vegeta estaba lleno de confianza, había completado su venganza, le devolvió la paliza a Shen y lo terminó con un resplandor final, los presentes entendieron el poder de la transformación Shura. Vegeta, lo hemos conseguido, después de tanto dolor y sufrimiento que nos hizo pasar ese gusano, ahora puedo respirar con alivio, te he recuperado y nos hemos deshecho de esa escoria, diría Leviatán mientras tenía una leve sonrisa sincera hacia su esposo. No obstante, justo en ese momento todos los presentes sentirían una gigantesca ola de poder, les era imposible saber de dónde provenía tanta energía, y es porque ese monstruoso poder era sentido en cada rincón del Olimpo, incluso sintieron como el suelo era sacudido, sin embargo todo sucedió demasiado rápido. ¿Qué rayos fue eso? No me digan que ese monstruo sigue con vida, diría Artemisa asombrada ante lo que había sentido. Es imposible que siga con vida, recibió de lleno el mejor ataque de mi esposo, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. No se trata de Shen, aunque ese ki era gigantesco lo pude reconocer, diría Goku. Kakaroto, diría Vegeta acompañado de una leve sonrisa, debido a ese gigantesco poder que pudo sentir por unos segundos, era un excelente rival. Kakaroto eres tú. Has salido de la dimensión, y ese otro ki que puedo sentir pertenece al señor Tyr, ¿qué estará pasando allá arriba? Eran los pensamientos de la diosa Artemisa. Vegeta, es suficiente, recuerda mantener a raya tus instintos, diría Leviatán. No es suficiente, nunca lo es, resonaría una voz grave en todo el campo de batalla que de inmediato sería reconocida por todo mundo. Imposible, es él, ¿cómo?
No lo entiendo, diría Artemisa. ¿Dónde rayos está? No lo puedo ver ni tampoco detectar su presencia, diría Azazel. ¿Realmente ese monstruo está con vida? ¿Cómo es posible que aún siga con vida después de recibir ese tremendo ataque de ki? Me niego a creerlo, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Lo que me temía, fingió su muerte, incluso un monstruo como él puede sobrevivir a un poderoso ataque de Vegeta, debió haber usado su campo de energía para protegerse. Vegeta, más vale que te prepares, porque ahora viene la verdadera pelea, se diría Goku en sus pensamientos acompañado de una expresión seria. ¿Esa escoria realmente está vivo? ¿Cómo hizo para sobrevivir ante tu mejor ataque? Diría Leviatán y había dirigido su mirada hacia su esposo para ver su reacción. Y es que Vegeta tenía una sonrisa arrogante, una vez más el odio y sed de batalla habían vuelto a aparecer, Vegeta estaba ansioso por seguir peleando aún más y seguir humillando de la peor manera a Shen. Miren hacia todos lados, puede aparecer en cualquier lugar, diría Goku quien había alzado la voz. Los dioses se habían puesto en guardia, esperando lo peor, un monstruo como Shen era la verdadera amenaza y peligro que representa para el Olimpo y sus habitantes. Sin embargo, Shen había salido desde debajo de la tierra a gran velocidad acompañado de una sonrisa despiadada, donde no dudaría en lanzar un feroz derechazo hacia toda la cara de Vegeta. No obstante, los reflejos e instintos de Vegeta habían actuado al momento, evadiendo el puño de Shen y contraatacando al instante, con una poderosa patada. Shen falló completamente su puñetazo y a consecuencia recibió una letal patada en la mandíbula provocando que escupa sangre. Aunque hayas elevado tu poder, el resultado no va a cambiar, diría Vegeta y le lanzaría una sonrisa confiada. Y entonces todos los presentes al instante habían sentido el abrumador poder de Shen y la gravedad en el Olimpo había sido afectada, incrementando tanto que el suelo se agrietaba. Shen había liberado su verdadero poder. Todo sucedió demasiado rápido, no pude ver nada, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. Vegeta esquivó el golpe de Shen e hizo una contra, diría Goku quien se encontraba impactado. No puede ser, no pude ver nada, pero Shen salió retrocediendo y tenía sangre en sus labios, no cabe duda que fue golpeado por Vegeta. ¡Qué velocidad!, diría Artemisa. Fascinante, cuanto más odio puedas experimentar más fuerte te harás, diría Shen quien se había recuperado del golpe. Con que esto es el poder de Shen, es un ki tremendo, diría Hércules. ¿Cómo puede esa sabandija superar nuestros poderes de esta manera? Estoy tan furioso y lo peor es que no puedo hacer nada al respecto, se diría Baldur en sus pensamientos. Sin embargo, Shen se había quedado en silencio, y es que él también pudo sentir el ki de Kakaroto hace un momento. Supo que se trataba de él porque lo había escuchado de sus amigos. Debiste quedarte muerto, ahora pasarás por otra humillación, insecto, diría Vegeta y le había lanzado una mirada asesina. ¿Ese ki realmente se trataba del nieto de Zeus? Ahora veo por qué es considerado una leyenda y un prodigio, él es el único que puede ser mi verdadero rival y me obligue a llevarme al límite, eran los pensamientos de Shen. Poco a poco estoy recuperando mis energías, cuando lo haga, tendré que unirme a la batalla. Vegeta, por más fuerte que se haya vuelto, no podrá ganar, al menos no solo, pero noto algo diferente, el ki de Vegeta ha estado disminuyendo muy lentamente, quizás tiene problemas para controlar ese gran poder, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Qué pasará ahora? Ese monstruo otra vez ha desatado ese increíble y aterrador poder, eran los pensamientos de Artemisa. Vegeta, no bajes la guardia, puede que haya incrementado sus poderes, pero la forma Shura es invencible, eres invencible, diría Leviatán quien había vuelto a su forma base. Vegeta una vez más se preparaba para el ataque, esta vez dar todo de sí, no iba a parar hasta pulverizar a Shen, por lo cual su odio y sed de batalla crecían aún más. Estoy sorprendido y lo reconozco, no todos mis descendientes son basura, eso demuestra que la sangre guerrera corre por sus venas. Fue un espléndido combate, había olvidado hace mucho tiempo lo que se siente tener una buena batalla, pero las cosas están por cambiar, no muchos tienen el privilegio de experimentar en carne propia mi máximo poder, pero aquellos que lo hacen no viven para contarlo, diría Shen quien había soltado una leve sonrisa confiada. No obstante, Vegeta respondió al momento, con feroz derechazo justo hacia la mandíbula de su oponente. Esta vez Shen demostraría por qué tenía el título como dios progenitor, justo en ese instante había sujetado el puño de Vegeta con su mano, cosa que dejaría helados a los espectadores.
¿Qué fue eso? Ni siquiera pude ver el veloz movimiento de Vegeta y aún así Shen detuvo ese golpe con tanta facilidad, diría Artemisa. Shen cerró con diferencia esa brecha de poder, ahora ambos parecen estar igualados, cualquiera puede conectar un golpe crítico, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Vegeta claramente aún no tenía intención de retroceder, por lo cual rápidamente lanzaría esta vez un poderoso izquierdazo. Para sorpresa de todos, Shen una vez más había detenido el puño de Vegeta con su mano, demostrando sus increíbles reflejos y su nueva fuerza. No obstante, Vegeta no se inmutaba, miraba fijamente a Shen, comprendió que no era el mismo de antes. Mi turno, fueron las palabras de Shen y a una velocidad que nadie fue capaz de ver le conectaría un derechazo devastador a Vegeta en todo el mentón. El Saiyajin desatado había escupido sangre al momento de recibir ese tremendo impacto en el mentón al punto que había retrocedido muchos metros. Tu ventaja se terminó, ahora es mi turno de volverte los golpes, diría Shen y de nuevo volvería a lanzar un feroz puñetazo. No me subestimes insecto, puede que te hayas vuelto más fuerte, pero no cambia nada, diría Vegeta quien se había recuperado y al instante había evadido el puño de Shen. Impresionante, entonces continúa así y no permitas que me agote de aburrimiento, diría Shen y al momento volvería a lanzar otro feroz puñetazo. El Saiyajin desatado volvería a evadir de manera ágil y al instante le conectaría un poderoso rodillazo a Shen en todo el abdomen. Shen escupió saliva y fue arrastrado hacia atrás debido a la fuerza de ese potente rodillazo, sintió que la fuerza de Vegeta aumentó aún más por unos segundos. Sin embargo, Vegeta al instante se fue al ataque, la transformación Shura le pedía sangre y caos, fue directo hacia Shen con la intención de masacrarlo a golpes. No cantes victoria, serían las palabras de Shen y había evadido el puño de Vegeta y no dudaría en devolverle el golpe, un letal rodillazo. Vegeta escupió sangre al momento de recibir un golpe crítico en el abdomen, y es que Shen había vuelto a... Shen también estaba desatado, por lo cual rápidamente lanzaría un poderoso derechazo con la intención de noquearlo. Pero el Saiyajin orgulloso fue aún más rápido, se recuperó del letal golpe y no dudó en conectarle a Shen un poderoso puñetazo directo sólido en toda la mandíbula, provocando que Shen haya retrocedido muchos metros mientras había escupido sangre. Mi cuerpo se vuelve más fuerte cuanto más daño reciba, diría Vegeta quien se encontraba con una sonrisa sádica. Así que de eso se trataba, cuando lo golpeé 2 veces, me regresó los golpes con aún más fuerza, se hace más fuerte cuando más daño sufre su cuerpo, veo que desarrolló una habilidad sorprendente para su venganza, nada mal, es justo lo que espero de mis descendientes, se diría Shen en sus pensamientos y se había recuperado del golpe. Pero Vegeta a gran velocidad decidió irse al ataque, no iba a dejar tomar un respiro a Shen, quería volver a darle una paliza. No te emociones de más, serían las palabras de Shen y también se fue a gran velocidad al ataque. Rápidamente ambos Saiyajines lanzarían su mejor golpe, Vegeta con ferocidad y técnica, en cambio Shen con absoluta fuerza bruta y violencia pura. Al chocar puños se generaría una explosión que incluso haría sacudir todo el campo de batalla, los escombros habrían salido volando. Ambos Saiyajines ya se encontraban intercambiando golpes por el cielo, eran tan veloces que nada más se podían ver las ondas de choques que provocaban debido al violento intercambio de letales golpes. Mientras tanto en lo más alto de las montañas, en el hogar del Arcángel de la Muerte. Increíble, a pesar que Shen cerró esa brecha de poder, el resultado ahora es diferente, ambos parecen tener la misma fuerza y velocidad. Vegeta es otro mortal que se suma a la lista en superar el poder de los dioses. ¿Qué tipo de entrenamiento estuvo realizando junto a Kakaroto? Además, hace un momento pude sentir el abrumador poder de Kakaroto, no tengo duda al respecto, los dos debieron entrenar muy duro hasta acabar sin aliento, nadie puede volverse tan fuerte de la noche a la mañana con un entrenamiento normal y corriente, pero claro, aquí fueron 10 días para ser exactos, y en esa dimensión pasaron se diría ergos en tus pensamientos. Mientras tanto en el otro lado de la montaña, en el duelo entre el Arcángel de la Muerte y el Saiyajin prodigio. Y bien, ¿cómo te sientes ahora? Diría Kakaroto. Te lo agradezco, he logrado relajarme y controlar mejor mis instintos, diría Tiri justo en ese momento habría vuelto a su estado base.
Me alegra escuchar eso, ahora puedo suspirar con tranquilidad. Fueron las palabras de Kakaroto y este haría desaparecer todo su gran poder, volviendo a su estado base, quitándose un gran peso de sus hombros. Veo que tienes dificultad para adaptarte a tu nuevo ascenso, diría Tyr. Ni que lo digas, es un poder tan grande que mi cuerpo debe expulsar una cantidad considerable de ki cada cierto tiempo, no creo poder controlar a la perfección esta nueva transformación de la noche a la mañana, esto me puede tomar meses, incluso años, diría Kakaroto quien se sentía agotado. Estoy aquí por si me necesitas, puedo ser tu compañero de entrenamiento, ahora si me disculpas, regresaré con Erebos, veré cómo está transcurriendo el combate, ¿me acompañas? Diría Tyr. No, creo que me tomaré un tiempo a solas, te alcanzo en un momento, diría Kakaroto. De acuerdo, diría Tyr alejándose del lugar dejando a Kakaroto perdido en sus pensamientos. Y es que Kakaroto pudo detectar incluso la sombra de un ser que había puesto un pie en el Olimpo, su percepción era sorprendente. Ya puedes salir, dime quién eres, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Y es que de las sombras saldrían un guerrero con una melena carmesí, se trataba de un ser que usaba la habilidad de sigilo para ocultar su presencia. Kakaroto estaba sorprendido, podía notar con tan solo verlo el gran poder oculto de aquel caballero con armadura carmesí que tenía enfrente. El poder que desató Kakaroto fue tan grande que llegó a otros mundos y realidades alternas, el comandante carmesí nada más quiso asegurarse,